Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Estamos en Entre Leones nuevamente y hablando de sanidad divina con nuestro hermano Francisco. Va a ser ahora el tema número 3 y así vamos a ir. Estoy muy interesado y en suspenso para ver de qué va a tratar el día de hoy. Y pues bueno, sin más, le damos la bienvenida nuevamente a Joaquín y pues vamos a iniciar con ese tercer podcast hablando de sanidad divina con nuestro hermano Francisco. Bueno, pues siempre es un placer estar compartiendo aquí con mi hermano Guillermo y con mi hermano Joaquín. Y pues el tema que es muy, muy importante para todos aquellos que están pues pasando por situaciones de enfermedad. La mayoría de la gente cristiana, de nuestros hermanos, pues sabemos, ¿verdad?, que Dios es la solución y que Él tiene en sus manos pues la salud que anhelamos tener, ¿verdad? Y pues yo creo que este es un tema muy, muy especial para pues, poder tener esa fe que Dios quiere que tengamos. Hemos leído pasajes bíblicos en los que hemos visto la importancia de tener fe, ¿verdad? Y bueno, antes que nada quisiera pedirles, ¿verdad?, que si les están gustando estos temas o este tema, lo compartan en las redes sociales, denle like, ¿verdad?, para que sepamos que les está interesando el tema, que está siendo de bendición para ustedes. También pueden compartir si es que pues están empezando a ver, ¿no?, que Dios está obrando en sus vidas, si están poniendo en práctica pues leer la Biblia para tener la fe que se necesita para, es el anhelo de nuestro corazón al grabar este tema, que pues sea de bendición y que cada quien encuentre esa solución, esa sanidad del cuerpo, y sobre todo la sanidad del alma, ¿verdad?, porque es lo más importante, la salvación. Son dos cosas que Dios provee en su palabra, que es nuestra salvación y nuestra sanidad. Las dos cosas estamos convencidos que son parte de la redención que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz, derramando su sangre primeramente para nuestra salvación y entregando el cuerpo, ¿verdad?, para ser golpeado, llagado, dice Isaías, por sus llagas somos sanos. Y pues vemos que el propósito de Dios es ese, la redención incluye la sanidad del cuerpo así como la salvación, ¿verdad? Entonces, ya vimos que pues la fe es bien importante y pues bueno, vamos a nada más a dejar irme lo que hemos hablado y pues vamos a comentar que para tener una fe firme, pues es importante, para tener esa fe firme, para poder sanar, es importante deshacernos de toda duda que concierne a cuál es la voluntad de Dios con respecto a lo que estamos pidiendo. Porque sabemos que Dios va a obrar conforme a su voluntad, ¿verdad? Ya hemos estado viendo en los programas anteriores, en los videos anteriores, hemos estado viendo que es importante la fe, ajá, y que es importante también basar nuestra fe en las promesas de Dios. No podemos tener fe si desconocemos la voluntad de Dios al respecto. Tiene a fuerza nuestra fe que estar basada en algo firme, ¿verdad? No podemos tener fe de la nada. La fe tiene que venir por algo muy firme y eso en lo que podemos basar nuestra fe es la palabra de Dios, sus promesas, sus promesas. Si Él no lo hubiera dicho, no tendría caso hablar del tema, ¿verdad? Si Él no lo hubiera prometido, no tendría caso, porque pues solamente eso es lo que nos da la garantía de que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Muchas veces decimos que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas de una manera como de resignación, ¿no? Decir, bueno, pues es que Dios, si tenemos la duda de que sea o no la voluntad de Dios sanar a alguien, pues siempre va a ser así. Nuestra petición va a ser siempre, Señor, pues que, sí, Señor, yo quiero sanar, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Y eso es desconocimiento de la palabra. El hacerlo de esa manera es desconocimiento, porque, o no reconocer lo que hemos estado viendo, que la voluntad de Dios está escrita en su palabra. ¿Y dónde está su palabra? En la Santa Biblia, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si leemos la palabra de Dios, sus promesas, la herencia, ¿verdad? El tema pasado hablamos de la herencia. La herencia que Él nos dejó en su palabra,
en los testamentos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que es el que nos rige. Pues vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Si leemos la Biblia, ¿verdad? Si leemos la Santa Biblia, leemos su palabra, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces ya vamos a dejar de pedirle a Dios diciendo, sí, Señor, pero que se haga tu voluntad, como resignadamente, ¿no? Sino que al contrario, vamos a decir con gozo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, sabiendo que la voluntad de Dios es exactamente lo que le estoy pidiendo con respecto a mi sanidad, porque Él lo ha prometido, ¿ok? Pero solamente conociendo su palabra vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y también la palabra de Dios dice que si le pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Entonces vemos que la fe no es otra cosa más que creerle a Dios, creerle a Dios. Nosotros podemos creer en Dios. Ya también en el primer programa vimos que pues, una cosa es creer en Dios, también otra cosa es creer que Dios tiene el poder para sanarte, pero debemos de saber que Dios quiere sanar. Esa es la cosa, ¿verdad? Podemos creer que Dios existe, es real, que es poderoso para sanarte, pero podríamos estar dudando de que si es la voluntad de Dios sanarte o no. Entonces, pues, ¿cómo vamos a saber eso? Pues por medio de su palabra, ¿sí? Dejemos de orar pensando en que, Señor, sí, yo te pido, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Como si la voluntad de Dios no fuera sanar. Y solamente vamos a tener esa convicción leyendo su palabra. Perdón si de repente parezco así repetitivo y todo, lo que pasa es que sí quisiera que eso quedara bien, bien firme en los corazones para que podamos saber que, pues Dios va a orar y que ahí está, ¿no? Ahí está en su palabra la promesa, pero sí es una promesa que también, como todas las promesas de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de pacto. Siempre un pacto sabemos que es que Dios va a obrar, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es creer, y lo vamos a estar viendo en su palabra, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es creer, y esa es la condición para que Dios obre de esa manera. Si no creemos, pues no vamos a recibir, porque Él va a cumplir el pacto, pero nosotros no estamos cumpliendo al no creer. Tengamos en cuenta que el que no le cree a Dios, pues está dando como mentira lo que Él dice en su palabra. Y pues creer que Dios es un Dios mentiroso, pues no, si a nosotros no nos gusta, menos al Todopoderoso. Bueno, entonces, en segunda de Timoteo, Memo, Paco, dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es importante que reconozcamos y creamos que realmente la Santa Biblia tiene o contiene las promesas de Dios, la voluntad de Dios. Si nosotros creemos eso, porque de hecho si nosotros leemos la Biblia, pero no creemos que sea la voluntad de Dios, si lo leemos como si fuera cualquier libro, ¿verdad? Una revista, una novela, no sé, pero si le estamos dando la seriedad, de verdad, y creemos que la palabra de Dios es verdad, pero es la verdad de Dios, entonces pues vamos a poder leerla y apropiarnos de las promesas que Dios tiene ahí en su palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje, si lo leemos así nada más por leerlo, pues como que pues a lo mejor ni lo entendemos, ¿no? Y no tenga mucho sentido. Es importante que nos metamos y escudriñemos. Sabemos que debemos de escudriñar, no solo leer las escrituras, sino escudriñarlas. ¿Qué sería escudriñarlas? Escudriñar a mí me suena como escarbar, como buscar, como meterse en la palabra así como cuando se escarba y encuentra uno cosas nuevas, ¿no? Cosas que de repente están ahí ocultas. La palabra de Dios dice también que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios no nada más es para leerse, cuando tú escudriñas, cuando tú escarbas, busca más allá de lo que los ojos pueden ver, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo nos revela cosas que están escondidas, que están escondidas en su palabra y que solamente por revelación del Espíritu Santo y escarbando la Escritura podremos encontrarlas.
no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a lo que escuchamos, a lo que nos dicen. Leamos la palabra de Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Qué es renovación? Es renovar, es tener a cambiar algo, ¿verdad? Viejo por algo nuevo, ¿verdad? Esa manera de pensar que de repente traemos ya, ¿verdad? Hay que irla renovando, hay que cambiarla, pero ¿cómo renovarla? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, lo que nosotros entendemos, la renovación de lo que nosotros hasta ahorita hemos entendido. Hay que renovarlo. Dice para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos entender que realmente su voluntad está en su palabra. Necesitamos desechar lo que nosotros hasta ahorita tenemos para empezar nuevamente creyendo, ¿verdad? Creyendo que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y entonces leyendo la verdad y estudiándola nos demos cuenta que la voluntad de Dios está ahí y que aquello que le pedimos con respecto, o sea, me gozo yo en saber que ese anhelo de nuestro corazón por ser sanos está ahí contemplado en la palabra de Dios como una provisión de Dios. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, eso es renovar, debemos de cambiar nuestra manera de pensar y actuar, alinearlas con el pensamiento de Dios. Debemos de ver como Dios ve las cosas, debemos de entender las cosas como Dios las entiende. Por ejemplo, hablas de la renovación, y hace rato, de hecho, en la oración de varones estábamos hablando del mismo tema, parecido, y yo les decía de cómo Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo, ¿no? Está hablando de esa parte. Yo recuerdo que en algún tiempo que estuve estudiando algunas situaciones psicológicas, hablaba precisamente que nuestra mente, ¿no?, se forma en base a nuestro conocimiento, nuestra voluntad y nuestro intelecto, pensamientos, sentimientos, todo eso, se va formando toda nuestra mente y todo eso. Entonces, al hablar de nacer de nuevo o de renovar, viene la palabra de hacer nuevo, ¿no? Precisamente, hacer nuevas las cosas. Entonces es eso, ¿no? Es quitar de nuestra mente, como tú decías, todo lo que ya sabemos y nuevamente, ¿no? Como si fuéramos niños chiquitos, aprender, ¿no? Aprender todas estas cosas que vienen en la palabra. Por ejemplo, igual, ¿no? Me gustaría la opinión de Joaquín, porque yo lo veo ahora hablar, por ejemplo, ¿no? Y no creo y no veo de cómo a lo mejor hablabas anteriormente, ¿no? O sea, me acuerdo que llegaste a decir frases como mi vida es el rock, y ahora la renovación de pensamiento que has tenido te lleva a decir cosas nuevas, ¿no? Cosas diferentes. Todo esto, por ejemplo, eso que dices ahora, ya lo, supongo, digo, como eres igual, conocías de Dios desde antes, ya lo sabías, pero no lo pensabas o no lo sentías, o cómo fue ese cambio, ¿no? El cambio viene porque uno acepta, ¿no?, al Espíritu Santo en su corazón y es un proceso, ¿no?, que va sobre la marcha, ¿no? La otra vez hablábamos de subir, ¿no? Y cómo subes, ¿no? Una escalera, una escalera, se rompe la cuerda, llega el momento en que ya no avanzas, ¿no? El cambio fue difícil porque siempre fue, ¿no?, tocar rock, sin importar qué, y, este, y ahorita los cambios han sido sí, mucha gente a veces que luego he platicado no cree, ¿no?, que yo no, que ya no toque en la calle, vaya, como antes. Entonces, son muchas pruebas, son muchas, el enemigo no está contento, ¿no? Te pone lo que te gusta, ¿no? De hecho, estábamos a punto de ir a un, a un canal de televisión, a imagen, yo no sé si me acababa de bautizar, estaba en la doctrina, entonces ahí es donde viene la batalla, una lana, me va a ver mucha gente, oh, y lo que siempre Es la sueño, tentación, ¿no? aunque sean 5 minutos, que es lo que dura una canción, ¿no? Pero a mí me dijeron que de 2 o 3 canciones, bueno, 15 minutos, ¿no? Y sí estaba la emoción, pero también entendí que con Dios no estamos jugando y yo no me puedo hacer diablo. Y en el cambio ahí es donde decido ya, mejor me muere porque no quiero, no quiero. De por sí, ahorita estoy en una situación muy complicada con mi vida, con mi hija, con mi mamá. De hecho, lo platicaba en la mañana, ¿no?
han sido 2 meses de mucho coraje, muchas batallas, ¿no? Pero pues hay un plan, ¿no? También creo que Dios llegó en el momento exacto de decir ya. Como decía por ahí un amigo, me dio chance 35 años, ¿no? Pero no, cuando yo regresé, ya sentí el cambio, ya llevo, no sé, de 4 o 3 años, porque los primeros, la verdad, no, todavía andaba ahí haciendo unas cosas, o sea, no malas, ¿no? Pero las palabras, en la casa, cosas con la mamá de mi hijo, o sea, decirnos de groserías todavía, de a punto de pegarle a veces, ¿no? De dar malos ejemplos, ¿no? Iba a la esquina y ahí en el jugo me tomaba jerez, me ponía a alburear, ya no tomaba, pero estaba en el ambiente. Entonces, pues vienen como, decía, vienen pruebas. Mi hijo primero se quiso batear y luego chocó en la moto. Y digo, Señor, ¿qué sirvo? Yo estoy ahí. ¿Qué te falta? Sí, no has cambiado. O sea, lo que tú me prometiste no lo has hecho. No prometas. No. Yo dije, te voy a servir, Señor, y voy a hacer. Cuando, si tú me tienes en este mundo, me dejas aquí, yo te voy a servir y voy a hacer. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues dejar el pecado. O sea, esa es yo creo que es la más sobresaliente, ¿no? De dejar de hacer lo que cuando nos bautizamos, cuando aceptas a Cristo, eres el nuevo. Muere el hombre viejo, Nace un nuevo nace hombre un nuevo. en Cristo. Así es. ¿Y qué crees que sí? Pues ni modo, así como dice Memito, pues las pruebas, bueno, como digo, hacen las pruebas, los cambios, hay muchos cambios, yo siento que en mi vida hay muchos cambios. Este, yo le platicaba el otro día Memo, que tengo amigos que me dan consejos, muy malos consejos, que haga cosas que no debo hacer. Entonces no son amigos. No, bueno, en el viejo hombre, Ajá, sí, claro. allá afuera, eran mis amigos. Claro. Y es que es muy difícil para uno cambiar, no debe ser, no puede ser con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Es Dios, ajá, primeramente es entregar a tu vida a Dios. La oración ha sido bien, bien, me ha ayudado mucho. O sea, yo nunca había orado tanto tiempo en 2 meses, yo creo, en serio, porque diario. Pero fíjate, Joaco, o sea, sí, está bien todo esto, pero cuando viene el cambio a tu vida, porque no es fácil, cuando una persona anda en el mundo, anda metido en rollos, es difícil que cambie, ¿verdad? Puede incluso hasta vivir algunas situaciones difíciles y no cambiar, sigue ahí metido. Hasta que viene Dios, ¿verdad? Viene a tu vida, el Espíritu Santo te toca, recibes a Dios y le das entrada a tu vida para que Él la transforme y la cambie. Y es ahí donde ya viene todo lo demás que dices, ¿no? Puedes orar y todo eso, pero primero, ¿qué fue lo que sucedió? Le entregaste tu vida a Jesús. Ese cambio es el que decide, ¿verdad? El que hace todo. Y ya después, pues sí, la oración, el leer la palabra de Dios, eso es lo que nos va a transformar. Nosotros podemos orar, 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 pero también si nosotros no pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque lo que le vamos a pedir a Dios primeramente debe ser basado en el amor de Dios y en la voluntad, en la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre va a ser en la voluntad y eso es indiscutible. Dios va a hacer su voluntad. Y gracias a Dios que va a hacer su voluntad, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos conocer esa voluntad? Leyendo la palabra de Dios. Ahora, quisiera yo ir para no también redundar en lo mismo, ya van casi tres programas en los que hablamos de la fe y de la palabra, la voluntad de Dios viene en su palabra y eso son cosas que quisiera que quedaran bien claras, bien claras, ¿verdad? La voluntad de Dios. Si nosotros no creemos que la palabra de Dios o su voluntad viene en la Santa Biblia, pues entonces no hay que discutir, no hay otra cosa que este, explicar, ¿verdad? Si no creemos, pues no creemos y nunca vamos a creer, por más que hablemos aquí. Pero si creemos en la Santa Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces creemos que ahí viene, a lo mejor muchos ignoramos que ahí viene su voluntad, ¿verdad? Creemos que es palabra de Dios, pero ignoramos que ahí está la voluntad de Dios y por eso luego decimos mal y pedimos mal. ¿Por qué? Pues porque desconocemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no leemos su palabra, ¿verdad? Entonces, si leemos su palabra, entonces vamos a ver cómo hay promesas en su palabra. Por ejemplo, en Hechos 1.8 dice, primeramente, ¿verdad? Hechos 1.8, cuando Dios se va y deja instituida la primera iglesia, la iglesia primitiva, y vemos que el último día, cuando Él está ahí y lo van a despedir, porque en ese momento, después de decir esto, fue lo último que dijo, antes de ascender, de irse, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
Antes, ¿verdad? El contexto es que les está diciendo que lo esperen, que no se separen después de que Él se fue, que todos estén unidos, esperando la promesa que Él les había hecho de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ya cuando hayas recibido el Espíritu Santo, entonces ya, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y vemos que es la gran comisión que tenemos, ¿verdad? Desde entonces, cuando les dijo a sus apóstoles, ahora se ha ido heredando esa comisión, ¿verdad? Sabemos que ese mandato es para toda la iglesia de hoy, ¿verdad? Que tenemos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A ver, sería, sería un Dios justo, ¿verdad? Jesús sería justo si dijera, es mi voluntad que vayas por todo el mundo, es mi voluntad que vayas por todo el mundo a predicar mi palabra, pero también es mi voluntad que estés atado a una silla de ruedas. Sería ilógico, ¿no? O sea, si es la voluntad de Dios tenerlo a uno paralítico, y mandarlo a uno por todo el mundo, ¿verdad? Y quitándole a uno la facilidad de moverse, ¿verdad? Lo esencial, poder caminar, y nos manda por todo el mundo sin darnos, equiparnos con lo que necesitamos para poder ir, pues sería ilógico, ¿verdad? Y menos de un Dios amoroso. Pues si te está mandando, te va a dar lo que necesitas para que vayas por todo el mundo. Pero también podría decir Dios, a ver, diría Dios, es una pregunta. Es mi voluntad que prediques el Evangelio, pero también es mi voluntad que estés mudo. No, ¿verdad? Dios no puede tampoco, o no, sí puede, pero no lo hace. No es su voluntad. Si su voluntad de Dios es que vayamos y hablemos y compartamos el Evangelio a las criaturas, no puede Él mandarnos un espíritu, ¿verdad? De mudez, espíritu mudo, ¿verdad? Eso no viene de Dios. Si Él nos mandó, Él nos va a dar lo necesario. ¿Para qué? Pues para que podamos servirle. Es mi voluntad que me seas testigo, pero también es mi voluntad que lo hagas enfermo. Es mi voluntad que estés tirado en la cama enfermo, pero me tienes que ser testigo. Tampoco, tampoco, si Dios nos mandó, nos va a equipar, ¿sí? Nos va a dar lo necesario. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a liberar al pueblo de Israel. eh, Sabemos que los manda a comer la carne del becerro, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para proveerles sanidad durante todo ese tiempo, 40 años en el desierto, ¿verdad? Dice su palabra que no hubo enfermos entre ellos, entonces les está proveyendo ahí lo que necesitaban. ¿Para qué? Para pasar todo ese tiempo en el desierto. Lo que sí dijo Dios es, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 33 y 6, una de las promesas, y he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahorita rápidamente recordaba y lo voy a decir, cuando Jesús andaba aquí, dice la palabra de Dios que Él sanaba a todos los que se acercaban a Él. Porque Dios se glorifica en la salud, no en la enfermedad. Dios no puede glorificarse en la enfermedad. Eh, ya hemos hablado levemente, ¿verdad?, sobre el aguijón de Pablo, y después vamos a dedicar un programa completo hablando sobre el aguijón de Pablo, que es un tema importante, ¿verdad? Que de ahí mucha gente puede dudar lo que estamos hablando nosotros, que la voluntad de Dios fuera que Pablo hubiera estado enfermo, ¿verdad? Y luego todavía dice, bástate mi gracia, le dijo Dios, ¿verdad? Cuando él le pide que le quite el aguijón, dice, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Y si se tratara de una enfermedad, pues entonces tendrían razón en creer que la voluntad de Dios era que Pablo estuviera enfermo, ¿verdad? Pero no hay bases para asegurar que el aguijón de Pablo fuera una enfermedad, ¿verdad? Puede ser muchas cosas que no fuera una enfermedad, y aquí lo vamos a analizar también, ¿verdad? Para que veamos si realmente se trataba de una enfermedad o no. A lo mejor no va a quedar clara esa parte, pero sí vamos a comentarla para que veamos que no necesariamente era una enfermedad, y nosotros podemos, basándonos en toda la palabra de Dios, podemos asegurar que no era una enfermedad. Bueno, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice la palabra de Dios en Santiago 4, 14, 13. ¿Sí? Santiago 4, 14 al 16, perdón. Dice, está enfermo entre vosotros, ¿verdad? Alguno dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ok? La oración de fe.
La oración de fe. ¿Cuál es la oración de fe? No sé si podamos nosotros pensar que la oración de fe es todas las oraciones que hablamos y que decimos en el nombre de Jesús. La oración de fe tiene que ser la que te da la certeza, porque la fe, recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la oración de fe tiene que ser la que te da la certeza y seguridad. Tiene que ser basada en las promesas de Dios que hablan de eso que le estás pidiendo, que hablan de eso, que hablan de las promesas, donde tú afirmas, ¿verdad? En la oración de fe tú afirmas que la palabra de Dios y las promesas que Dios ha hecho al respecto son verdad. Si Dios prometió sanarte por medio de su palabra, tú lo conoces y lo sabes, entonces vas a declarar esa promesa. Por sus llagas soy sano. Amén. Porque eso dijo desde el libro de Isaías, que por sus llagas somos sanos. Cuando yo oro por mí, por mi salud, puedo decir, gracias Señor, aun cuando yo sienta la enfermedad, cuando yo me sienta enfermo, ¿verdad? No lo estoy, porque la palabra de Dios dice que no lo estoy. Entonces, ¿qué voy a declarar? Gracias Señor por mi salud. Gracias porque por tus llagas soy sano. Gracias. Esa es tu voluntad. Y así como ese pasaje hay muchos que vamos a ver y que podemos declarar, ¿verdad? Recordemos que cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Por Satanás, Satanás quiso tentarlo también con la palabra de Dios, pero también vemos que Jesús le respondió, ¿verdad? Con la espada, que es la palabra de Dios. Y le dijo, sí, pero también está escrito, ¿verdad? Por cada una de de las tentaciones que Satanás le estaba poniendo, Jesús le respondió y le dijo, pero está escrito. Siempre vemos que con la palabra tiene poder y ese es un tema así bien importante, porque lo que nosotros hablamos y declaramos debe de ser conforme a la palabra de Dios. Y rápidamente, son temas que después vamos a tratar más a fondo, pero podemos ver que la palabra de Dios tiene poder desde la creación. Dios creó al mundo con su palabra. Ni siquiera mandó a alguien a crear el mundo. Él dijo, hágase y se hizo, ¿verdad? Entonces vemos que la sola palabra de Dios, con la sola palabra de Dios, Dios creó. Después, rápidamente también vemos que Jesús, con la palabra de Dios, sanó a todos los que se acercaron a Él, haciendo la voluntad de Dios. Porque si Dios a todos sanó a todos, dice la palabra de Dios, Él mismo dijo que vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y si Dios sanó a todos, ¿cuál sería la voluntad de Dios? Sanar a todos, ¿no? A ninguno le dijo no. Entonces ahí podemos ver que la voluntad de Dios es sanar a todos. Entonces, la espada, y usando la espada es el modo de usar, este, es el modo de usar la oración de fe. La oración de fe es la que está basada en la espada para atacar a aquello que estamos tratando de vencer, la palabra de Dios. O sea, la oración de fe es la que declara las bendiciones de Dios y las promesas de Dios en nuestras vidas como algo ya hecho. Cuando Jesús murió dijo, consumado es, y Él está diciendo que lo que vino a hacer ya está hecho. Su parte del pacto ya está hecha. Ahora falta que nosotros hagamos nuestra parte, que es creerle, es tener fe, es discernir bien el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros hagamos la oración de fe, debemos de declarar, no decir, Señor, sáname. Esa no es una oración de fe, sino decir, Señor, gracias porque ya me sanaste, porque está en tu palabra. Esa es la oración de fe. Creerle. Porque si yo le digo, sáname, y cada que oro le digo, sáname, Señor, Señor, sáname, sáname, estamos pidiéndole algo que ya está. Y entonces la oración de fe no es decirle, sáname, es decirle, Señor, gracias por la salud que ya mandaste y me proveíste en la cruz del Calvario. Que el enemigo viene y te dice, también después vamos a tener un programa hablando de las estrategias del enemigo para engañarnos. Pero, es hábil y nos engaña. Y lo más tremendo, sí, el rey de la mentira. ¿Y sabes qué, Joaquín? Lo peor del caso, Memo, es que le creemos. Pero ¿sabes por qué le creemos? Porque es bien difícil no creerle cuando tenemos los síntomas, ¿verdad? El mismo enemigo te dice, pero ¿cómo crees que estás enfermo? Y se ríe de, ¿cómo crees que estás sano? No estás sintiendo el dolor. Estamos acostumbrados a creer lo que vemos, lo que nuestros ojos ven. Y en este caso, solamente creemos cuando sentimos la mejoría. Es una tentación muy fuerte porque debemos de creerle a Dios por encima de los síntomas, por encima de los diagnósticos médicos, ¿sí? Dicen, antes todo lo que declara el hombre es mentiroso, es mentira, ¿verdad? Y solamente Dios es verdadero.
solamente, y cuando lo que el hombre dice va en contra de la palabra de Dios, entonces no debemos de creer, es mentira. Nuestro, nuestras bases, nuestra base para creer que nosotros estamos sanos es la palabra de Dios. La base del enemigo para hacernos creer que estamos enfermos son los síntomas y los diagnósticos. Nosotros tenemos la decisión de creer al enemigo, a los síntomas, a los diagnósticos, o creerle a Dios, ¿verdad? Todo lo que pidierais creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 21, 22. Ajá, Mateo capítulo 21, verso 21 al 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, ajá, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y luego dice el 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ok? Entonces aquí que es todo lo que pidiereis en oración, creyendo. ¿Cuál es la condición? Creer, lo recibiréis. Pero checa lo que dice antes, Memo, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, o sea, cosas sobrenaturales, sino que le diréis a este monte, ¿verdad? Quítate y échate al mar. Dice también Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Chequemos que ahí juega un papel muy importante el espíritu. Ajá, por él levantó muertos, ¿verdad? Dice también que por el espíritu Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús y él vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, él vivificará, nos dará vida, ¿verdad? De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, otra de las promesas de Dios, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Eso viene en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ajá, otra promesa, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Promesas de Dios, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los pastores, a los que se lo merezcan, a los que se porten bien. No, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, harán estas cosas que dice el pasaje. ¿Ok? Esto lo dice Dios para que nosotros podamos con el salmista, ¿verdad? David, podamos decir, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmos 30, del 2 al 3. Y esta confianza que tenemos en Él, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si le pedimos conforme a su voluntad, vuelvo a reiterar que la voluntad de Dios está en su palabra. Y si le decimos, Señor, o sea, si nosotros no estamos convencidos de que Él quiera sanarme, es porque desconozco la palabra de Dios, desconozco sus promesas y desconozco su voluntad. Por eso entonces, por ignorancia, podemos decir, Señor, sáname, pero si no quieres, pues que se haga tu voluntad. Si no quieres, si no quieres es la duda y es lo que demuestra nuestra ignorancia en la palabra de Dios. Quisiera también volver a recordarte, si te está gustando el tema, dale un like, regálanos un like, comenta también para que sepamos si está siendo de bendición para ti. Y también me gustaría que si es que tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, también lo puedes poner en los comentarios para estar orando por las necesidades que puedas tener, sobre todo con respecto a este tema de la sanidad. Sí, así es, pues sí, ya pónganlo en los comentarios para que vamos a hablar con ustedes. Y recuerden también que ya pronto vamos a decirles la fecha de que vamos a hacer un en vivo donde vamos a estar a lo mejor aquí tocando alabanzas, alabando a nuestro Dios y también haciendo oraciones con nosotros. Pues aquí el tema del día de hoy, somos de Entre Leones, recuerden, seguimos hablando de sanidad divina con nuestro hermano Francisco. Muchas gracias. Hasta luego.